capítulo 2, libro del Apocalipsis, último libro de la Biblia, capítulo 2. Y vamos a leer una encomienda que el Señor les dejó a una de las 7 iglesias. En este caso, a la iglesia Éfeso. Vamos a compartir en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Mensaje a las 7 iglesias, el mensaje a Éfeso. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Hasta ahí la palabra de Dios. Pueden tomar asiento. El arrepentimiento, hermano. Dice: vuelve al primer amor. Tenés lindas cosas, le dijo a Éfeso. Ha probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Dice, y has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Muy buenas cosas tenían estos hermanos de la iglesia de Éfeso. Pero el Espíritu Santo le reprendió, o sea, el que anda entre candeleros de oro lo reprendió y le dijo: pero tengo contra ti algo. Has dejado tu primer amor. Y le da una recomendación y le dijo: vuelve pronto al primer amor y haz las primeras obras, porque si no, vendré a ti y quitaré el candelero de su lugar. Eso significa la luz de Cristo, tu salvación. Quitaré el candelero de su lugar si pronto no te arrepientes. Hermanos amados, hoy la iglesia ha dejado ese primer amor. Y yo voy a dar algunas comparaciones sin que nadie, hermanos, se me ofenda en esta mañana. ¿Verdad que no se me va a ofender? Y si hay coincidencia, es pura coincidencia nada más. ¿Cómo te das cuenta, hermanos amados, que perdiste el primer amor? Cuando en un trabajo te pone un horario y exactamente llegas a ese horario. Pero en un compromiso con Dios no. Ahí hay una diferencia. Está respetando mandatos de hombre y no de Dios. ¿Verdad? Cuando en la iglesia el pastor reprende algo y ya saliste enojado echando humo, diciendo: me lastimaron. Pero en el trabajo te ofenden, te maltratan, te discriminan, se burlan de vos y soportás, y el día lunes volvés a llegar a horario allí. Tenés que soportar y no decís nada y no salís corriendo buscando otro trabajo, porque hay un pago allí, ¿verdad? Y aguantás. Entonces no se cumple contigo lo que dice la palabra de Dios, que el amor todo soporta. No soportás nada en la iglesia, no soportás una prédica pesada. Me contaba el hermano Juan Carlos que en el trabajo le manda a poner los celulares en un casillero y no puede meter allí para trabajar. Y acá yo he tenido personas, hermanos, que comienza la predicación y comienza a chatear o sube algunas publicaciones de la venta de su negocio.
Y está acá dentro de la reunión, se está predicando la palabra, pero después allá afuera vos les preguntás de qué predicó el pastor, no se va a acordar, porque su mente estaba en las publicaciones que tenía que subir o el chat que tenía que hacer con otra persona dentro de la casa de Dios. Eso es porque se perdió rotundamente, se ha enfriado el corazón, hermanos amados, y se perdió rotundamente el primer amor. Ya no soportás 40 minutos estar, hermanos, 45 minutos en la casa de Dios. Ya te es aburrido mirar la hora y ya estás bostezando y queriendo salir a correr, diciendo, este pastor que nunca termina. Has perdido el primer amor. Y la recomendación de parte de Dios te dice, vuelve al primer amor. Hermanos, porque estás lejos de Dios y separado de mí nada podéis hacer, dice el Señor. A ti te hablo, varón, tal vez estás teóricamente disfrutando la vida. Teóricamente tenés todo lo que querés. Tal vez tenés modelo cara, la modelo más cara tenés a tu lado. Tal vez tenés un buen trabajo y sos apreciado y estimado por muchos, pero quiero decirte que ese vacío nadie te va a quitar, porque separado de mí nada podéis hacer. Esa tristeza que hay en tu corazón, nada ni nadie, no hay mujeres, no hay varón, no hay hombre guapo, no hay dinero que pueda cambiar. Solo Dios puede llenar ese vacío. Porque yo conozco muchas personas por el vacío interno, hermanos amados, se vuelca a la bebida, se vuelca a los estupefacientes, se vuelca buscando mujeres, se vuelca, hermano, de llenar ese corazón. Pero nunca vas a poder llenar, más bien te estás embarrando, entrando más en el cieno. Y eso cada vez te va a traer una consecuencia peor. Y te vas a encontrar vacío solo y sola, sin poder hacer absolutamente nada. Yo recuerdo a mis comienzos, hermanos. Nosotros teníamos una radio secular allí en Argentina. Joven. Yo era productor de eventos y hacíamos grandes festivales allí en Argentina, Buenos Aires. Y llegó a tener éxito nuestros eventos. Y tenía contacto con grupos musicales muy importantes del momento en ese tiempo. Los Charros, los Dinos, Malagatas, montones de grupos musicales de cumbia y de diferentes géneros, ¿verdad? Y yo hacía las presentaciones. Hermanos, y el orgullo, el ego llenaba mi corazón cuando un momento ahí desde abajo y yo del escenario presentando, hermanos, y la ovación de jóvenes me elevaba mi orgullo. Pero después, hermanos, a la noche cuando no está nadie, el vacío inmenso que yo sentía, hermanos, era algo terrible. Porque eso es la paga del pecado. La paga del pecado es muerte. Te va a llevar a la frustración, te va a llevar, hermanos, a la tristeza, al dolor. Y no hay un ser querido que pueda llenar eso. Y estaba tan triste, vacío, hermanos. Y por otro lado parecía que tenía éxito, parecía que por otro lado me estimaban aquellos representantes de los grupos, vocalistas, me estimaban. Pero mi realidad era absolutamente diferente. Una tía me mandó a decir, ¿por qué no vas a la iglesia? Veía, hermanos, que yo estaba con tristeza y con dolor. Y yo siempre suelo contar, me fui bien lejos. Ella me dio una dirección en el centro de Buenos Aires. Nosotros vivíamos en Florencio Varela y me fui.
más de 1 hora de viaje en colectivo. Y me fui, hermano, buscando una paz para mi ser, para mi interior. Tenía todo, aparentemente, pero el dolor y el vacío nadie podía llenar. Cuando entré en esa congregación, hermanos, todo adorando, y parecía un cielo allí adentro. Parecía estar en el cielo porque te olvidas absolutamente de todo. Entré y algo impactó mi corazón. El amor, la fraternidad, la gente, los porteros, cómo te recibían, la amabilidad. Era algo tan tremendo. Por eso es tan importante, hermano, recibir el que viene por primera vez con tanto amor y cariño. Porque allí es donde refleja a Dios a través de nuestra vida en la persona. Y salí de allí, hermanos, parecía al aire salí. Parecía que como que caminaba por el aire. Y el dolor y la presión que tenía sobre mis hombros, que era espiritual, pero se me estaba manifestando en lo natural, había quedado en esa iglesia. Yo me fui libre ese día, esa noche. Y me fui con una paz, tantos problemas y deudas y problemas yo tenía, y me fui con una paz impresionante. Regresé. Mi esposa y mi hija en ese tiempo era pequeña, vinieron acá en Paraguay, yo me quedé solo. Pero fui a buscar de Dios. Dios aprovechó ese momento. Hermanos, pero tuve una controversia en mi mente y el orgullo era muy fuerte. Y una voz me decía, en uno de los oídos me decía: te vas a convertir a esos locos gritones. Te vas a convertir en ellos. ¿Qué va a decir de vos ahora tu amigo, el vocalista de los charros, de los dinos, de aquellos representantes Malagata y todas esas cosas? ¿Qué van a decir de vos? Y hermanos, yo vine con ese pensamiento: que nadie se entere. Hermano, pero esa paz que yo recibí, ¿quién me podía dar? Nadie. Llegué a mi casa y esa lucha interna era terrible, hermano. Esa semana, por un lado, quería volver a experimentar esa paz, pero por otro lado, el enemigo usaba, hermanos, me hablaba directamente en el oído para decirme que yo estaba haciendo mal, que voy a apartar a toda esa gente, que ahora me convertí en esos locos evangélicos. Llegó el domingo, nuevamente. Ahora, ¿qué hago? ¿Qué hago? Hermano, esa paz que experimenté era algo sobrenatural y no se puede describir. El amor que había en esa iglesia no se puede describir, porque yo me fui del mundo así, buscando eso, ¿verdad? Y ahí encontré. Y me empecé a duchar y a preparar, pero fuera de mi voluntad, algo que no se puede explicar muy bien. Fuera de mi voluntad. Había dos pensamientos muy fuertes en mí. Y alguien puso mis pies en camino y me fui nuevamente. Venció el bien. Y llegué nuevamente en esa iglesia, Cristo la Solución. Juan Bautista Alberdi 2260, y nunca me olvido de esa iglesia, porque es la primera vez que pisé una iglesia. Hermanos, y la gloria de Dios allí, tremendo. Esa noche Dios completó la paz que yo necesitaba en mi corazón. Y el enemigo intentaba nuevamente cuando terminó el servicio. Yo me fui. No entendí nada, hermanos. Vio cuando viene alguien por primera vez, está con los ojos abiertos. La gente está recibiendo, viendo ángeles espiritualmente, cerrando los ojos. Pero el que viene por primera vez, todo quiere mirar. Mirá que él se cayó, este también parece que lo empujó. Y todo quiere ver, ¿verdad? Yo tal vez estaba así, no me acuerdo ahora. Me fui por primera vez, por segunda vez ya. Pero salí de ese lugar, hermanos, investido del amor de Dios. Jesús me abrazó y me recibió.
lleno de pecado, hermanos, Él me tomó, anotó mi nombre en el libro de la vida. Y me quiso venir de vuelta el enemigo diciéndome que van a pensar de mí. Y sabes que vino una voz, otra voz, diferente, una voz llena de amor. Y me dice en el otro oído: todos ellos, tus amistades que vos pensás que son tus amigos, van a pasar en la otra vereda para cruzarse con vos en el momento de tu dificultad. Nadie te va a reconocer, nadie te va a apoyar, pero yo siempre voy a estar contigo, me dijo. Entonces ese momento yo tomé la decisión y dije: guste a quien le guste, importe a quien le importe, yo me voy a convertir a uno de estos locos. En el año 1995. Y tomé la decisión, hermanos. Y yo soy de aquellos que toman decisiones firmes con la ayuda del Señor. Importe a quien le importe. Y me volví. Esa semana nosotros teníamos la radio. Yo ya vine, yo iba temprano a abrir la radio y le operaba a los programadores. Y había, desde horas tempranas había programaciones y todo era secular. Pero yo tenía mi Walkman y escuchaban música cristiana. Ya pedí, ahí ya conseguí música cristiana toda la semana. Y yo operaba, pero mi mundo, mi pensamiento estaba en Dios. Hermano, y nadie me podía hacer retroceder. Y empezaba a predicar con fuego. Y le decía a mis vecinos: te vas a ir al infierno. Le decía a mi esposa: si no te convertí a Cristo. Hermanos, y de esa forma muchos se convirtieron. Y hay pastores en este tiempo. Aquellas camadas de mis vecinos familiares que me han oído se han convertido, muchos de ellos se han convertido al Señor. ¿Quién te puede separar del amor de Dios? Ni tribulación, ni angustia, ni nada, ni nadie puede separarte. Ni hambre, ni desnudez, ni nada podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Hermanos amados, y ahí del año 1995 hasta hoy en día yo le sigo a Cristo. Tal vez con vaivenes, con bajones, con altivez y así. Pero ahí estamos en Cristo Jesús. Nunca me aparté. Nunca el Señor permitió que me pudiera apartar. Pero me enamoré de Jesús. Desde aquella vez hasta hoy en día. Por eso puedo estar de pies. Muchas tormentas y muchos tifones y muchas cosas hemos pasado en el camino de Dios. Pero hermano, aquí estamos firmes en el nombre de Jesús. Por la recomendación en esta mañana dice: vuelve al primer amor. Hermano, volvé a pensar cómo eras antes. ¿Te acordás cuando comenzaste el camino de Dios? Hermanos, nadie podía decirte otras cosas. No veías la hora de ir a la casa de Dios. No veías la hora que lleguen los días de reuniones para poder estar allí adorando a Dios. Pero tal vez hoy te has enfriado, ya no te interesa. Más bien hoy juega tal partido y me quedo a mirar. Hermanos amados, hermanos, muchas personas han enfriado, han dejado incluso de venir a congregarse por trabajar. Hermanos amados, y Dios no puede estar en segundo plano. Dios tiene que estar en primer plano. Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, con toda tu fuerza y toda tu alma, dice la palabra de Dios. No puede haber una sustitución, no puede haber algo más importante en tu vida que Dios, hermanos amados. Pero de labio decimos que amamos a Dios, pero nuestras acciones demuestran otras cosas. Hermanos amados, no queremos orar. Si oramos 5 minutos ya estamos bostezando y ya queremos dejar todo. No queremos cumplir con Dios en otras áreas. No queremos obedecer. Si Dios nos pide algo, no queremos obedecer. Hermanos amados, no queremos congregarnos, no queremos nada de Dios, pero sí necesitamos de Dios. ¿Están acá o se fueron ya? Jeremías capítulo 2, verso 1 al 3. Es tan importante volver, hermanos, al primer amor, porque si no estás practicando una religión, y la religión no te va a salvar, te va a sorprender cuando suene la trompeta. Porque nadie que no ame, hermanos, no va a poder entrar en el reino de los cielos.
¿Se acuerdan ustedes cuando estuvieron enamorados o enamorada? No veía la hora de hablar. Ahora ya estamos en el tiempo de la tecnología, ¿verdad? Y todos chatean en todo tiempo. Pero en aquellos tiempos hasta cartas se mandaban. Cuando nosotros teníamos la radio en Argentina, hermanos, nos llegaban cartitas así de amor que mandaban a su prometido, a su prometida, así se mandaban cartitas. Y tenía que leer y le dedicaba una música. Ahora terminó eso, ¿verdad? Era de la tecnología. Pero en ese tiempo, hermano, uno no veía la hora de poder estar con su amado y su amada. ¿Verdad que sí? Ese es el primer amor. Pero después, cuando ya uno tiene afinidad, ya tiene mucho tiempo de convivencia con esa persona, termina ese romanticismo. ¿Sí o no? Eso es lo que pasa en el reino de los cielos. Los primeros tiempos amás a Dios de todo tu corazón, con toda tu fuerza y toda tu alma. Después te va enfriando, No va a faltar uno, hermanos, que te va a robar la inocencia. No va a faltar un viejo de la iglesia, una vieja de la iglesia, hermanos, que hace mucho tiempo se congrega, años, hermanos, ya está mañoso y empieza a criticarte el pastor, de los líderes. Empieza a enfriar tu corazón. Otro que daña, hermano, otro que habla mal a tu espalda, otro que te daña, otro que te va enfriando, hermano, y te va apartando del primer amor. Te quita la inocencia, te roba la inocencia. ¿Sí o no? Vino a mí palabra de Jehová diciendo: anda y clama a los oídos de Jerusalén, diciendo: así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Santo era Israel a Jehová, primicias de sus nuevos frutos. Todos los que le devoraban eran culpables. Mal venían sobre ellos, dice Jehová. Qué tremendo, hermanos amados. Dios hablando a través de Jeremías a Israel. En el desierto me buscaba, había amor hacia Dios. Dice, volvemos a leer. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: anda y clama a los oídos de Jerusalén, diciendo: así dice Jehová, me he acordado, dice Dios, de ti, de la fidelidad de tu juventud. Eran fieles. Del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Santo era Israel a Jehová, primicias de sus nuevos frutos. Todos los que se le devoraban eran culpables. Mal venían sobre ellos, dice Jehová. O sea, nadie podía hacer frente a los hijos de Israel en ese tiempo que había primer amor. Y Jehová le estaba preguntando: ¿por qué pierde el primer amor? ¿Por qué pierdes el primer amor? Y sin embargo, Dios en ese tiempo a su iglesia le está demandando. Porque el que no ama no va a heredar el reino de los cielos, hermanos. Dios tiene que ser el primer lugar en nuestras vidas. ¿Por qué no queremos orar? ¿Por qué no queremos hablar con el amado? ¿Verdad? Porque la iglesia es considerada la novia del Cordero. ¿Y por qué no, por qué no hablamos, hermano? ¿Por qué no queremos hablar? ¿Por qué no queremos? Porque el que está enamorado permanentemente quiere hablar. ¿Sí o no? Porque hemos perdido el primer amor. Hemos perdido, hermanos, y la recomendación de Dios dice: yo sé que te congregás, yo sé que diezmás, yo sé que ofrendás, yo sé que te das cuenta de lo que son, lo que dicen ser apóstoles y no lo son, te das cuenta de la mala administración, te das cuenta de muchas cosas, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor.
Vuelve, dice Dios, al primer amor, porque si no pronto vendré y quitaré el candelero de su lugar. Una muerte espiritual. Cuando está diciendo quitaré el candelero de su lugar, estaría trayendo muerte. Va a quitar la luz de Cristo, la salvación, la corona de la vida. Por eso la palabra de Dios dice: cuide que nadie te robe esta corona tan preciada. En Hebreos capítulo 2 dice el Señor que debemos cuidar esta salvación tan grande, que aún los ángeles, cuando han desobedecido, Dios no tuvo misericordia de ellos. Fueron, hermanos, expulsados del cielo. ¿Cuánto más, dice el apóstol Pablo, si nosotros descuidamos una salvación tan grande? Pero hoy en día la iglesia ha perdido, hermano, ese primer amor. Ha perdido la pasión por Dios. Se tiene que despertar. La iglesia está dormida, hermanos amados, y no hay forma de despertar. Ha perdido el primer amor. Dios manda que vuelva. Dios le dice a través de Jeremías: anda, pueblo mío, dice, clama a los oídos de Jerusalén diciendo: así dice Jehová, me he acordado de ti. Dios se acuerda, hermano, de tu primer amor, de la fidelidad de tu juventud, le dijo. Pero ahora, ¿qué pasa? Antes dice Dios, en el desierto ustedes me buscaban de todo su corazón con amor, y cualquiera que se levantaba contra ustedes, mal venían sobre ellos. Hermanos, la iglesia tiene el poder y la autoridad, y no hay catástrofe, no hay maldiciones, no hay brujo, no hay hechicero, no hay nadie que pueda hacer frente a la iglesia cuando la iglesia tiene amor de Dios. Pero eso es justamente lo que se ha perdido. El amor. Hermanos, sustituimos a Dios por cualquier cosa en segundo plano. Hay cumpleaños, disparamos para ese cumpleaños, porque allá hay farra. Juega la selección, no hay nadie en la iglesia. He visto iglesias en Brasil cerradas, hermanos, por la selección, porque tenía que jugar la selección en Brasil. Y por esto pierde Brasil, decía el pastor allí. Porque todas las iglesias estaban cerradas en el horario de culto. ¿Por qué, hermanos? Porque sustituimos. Nuestra pasión ya no es Dios. Nuestra pasión es otra cosa, ¿verdad? De Filipenses 1:9. Filipenses 1:9. Y esto pido en oración, dijo el apóstol Pablo: que vuestro amor abunde aún más y más. Aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. ¿Qué pide el Señor entonces? Que nuestro amor abunde más y más. Esa es la recomendación de parte de Dios. Hermanos, practica el amor con Dios. Busca su presencia. Invita al Espíritu Santo que pueda venir, hermanos, a mostrarte el camino, cómo volver. Acuérdate de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras obras, porque si no, pronto vendré a ti. Fíjate nomás. Y esto sin reproche, hermano. No estoy hablando de reprochar. Pero vos fíjate, hermano, los días de reuniones. Nosotros tenemos un horario, ¿verdad? Y casi siempre estamos comenzando tarde. ¿Por qué? Porque la novia llega tarde, ¿verdad? Y eso no está bien. No estamos demostrando el amor a Dios. No estamos demostrando, hermanos, cualquier otro lado, otra actividad demostramos, pero menos a Dios. Y Dios no comparte su gloria con nadie. Desde la pandemia en adelante, hermanos, se han enfriado los corazones de tal manera. Y he hablado con muchos pastores y me dicen: la iglesia está vacía. ¿Por qué, hermanos? Porque su mente se desvió en otras cosas.
sustituimos a Dios por el trabajo, por el dinero, por cualquier otra cosa, por una fiesta, por ir a un cumpleaños. Y yo me acuerdo, yo me entregué, como les dije hoy, en el año 1995, allá en Buenos Aires. Hermanos, y yo no veía la hora de que llegue el momento de los cultos para poder estar allí y adorar a Dios. Hoy eso se ha perdido. Ya nos vamos por compromiso. A veces lo que se congrega un domingo, por ejemplo, espera el otro domingo, y si llueve no va, y si hay algún problema no va, se va a los 15, 22 días. ¿Ustedes creen que de esa forma estamos enamorados de Dios? ¿Ustedes creen que de esa forma somos la novia del Cordero? Porque la iglesia es considerada la novia del Cordero. ¿O ustedes creen que debemos cambiar? Debemos amar de todo nuestro corazón. Volveos a mí, dice la palabra de Dios, y yo me volveré a vosotros. Amén. Deuteronomio 6:5. Dice así: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Alma, fuerza y corazón. ¿Cómo se ama a Dios? Tu corazón. Tu corazón no puede estar dividido. Un poco el mundo y otro poco Dios. No. Vosotros no me elegisteis a mí, dice la palabra de Dios. Yo os elegí a vosotros. El Señor nos eligió. Y Él nos compró a precio de sangre. Envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Somos propiedad de Dios. Razón por la cual, hermanos amados, no podemos hacer lo que queremos, porque tenemos un dueño. Yo no vivo, dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y si Cristo vive en mí, mi conducta, mi comportamiento tiene que ser diferente. Tiene que ser como la palabra, como los preceptos, estatutos y mandamientos de Dios, como Dios manda, ¿verdad? Porque amo a Dios. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu fuerza y tu alma. Y con toda tu fuerza y tu alma, ¿verdad? Así vas a amar a Dios. Te sentís cansado, llegaste del trabajo, pero día del servicio, aún con ese cansancio, tenés que demostrar a Dios que Él está en primer lugar. Estuvimos en un congreso en un hotel muy importante allá en Ciudad del Este y también en Encarnación. Pero en Ciudad del Este, unos coreanos, Corea del Sur, vinieron a dar conferencia allí. Y ellos comentan, hermanos, que en Corea del Sur ellos se levantaron de la guerra, posguerra, terriblemente mal, destruida esa nación. Se levantaron de la nada. Hermanos, ¿cómo se levantaron? A través de la disciplina en amar a Dios. Nosotros no somos disciplinados. Ellos, a la madrugada, antes de ir a su trabajo, se van a una iglesia. Ahí la mayoría son cristianos. Se van a una iglesia, se congregan, hermanos, y se van con la bendición de Dios a su trabajo. Y luego, cuando termina de trabajar, ellos nuevamente vienen y agradecen a Dios en la iglesia, a un culto de agradecimiento. Y después se van a descansar. Seguramente tendrá menor horario laboral, no sé, hermanos, no les puedo decir, pero así ellos contaron. Y dice que a la mañana a tal hora ya se levanta, a la entrada de la puerta está el ofrendero y ya eso se cierra a cierto horario. Y dicen estos ministros que la gente van corriendo antes de que se cierre para llevar su ofrenda del día en esa mañana para bendecir
la obra de Dios y ser bendecidos también. Lejos estamos de esa disciplina. Nadie tenemos aquí en Latinoamérica esa disciplina. Pero Dios demanda que amemos a Él en primer lugar, de todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza y toda nuestra alma. Amén. Esa es la recomendación de parte de Dios en esta mañana. Póngase de pie. Volver al primer amor. Aleluya. El enemigo ha venido a distraer, pero lo que él no sabe es que él está perdido. La condena ya está para él, pero hay una victoria para los que amamos a Dios. Al que ama a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Muchas veces nosotros renegamos con las cosas que nos suceden, pero todas las cosas nos ayudan a bien. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana, Señor, venimos ante ti, ante tu presencia, para adorarte, para bendecirte. Pedimos perdón, Señor, Dios mío, públicamente en esta mañana por la falta de amor hacia ti. Porque, Señor, te hemos sustituido, Señor, por muchas cosas, por la vanagloria, por el orgullo, por trabajo, Señor, por social, familiar. Te hemos sustituido, Dios. Y eso no te agrada a ti, porque tú no compartes tu gloria con nadie. El que quiere venir en pos de mí, dice su palabra, tome su cruz cada día y sígueme. Otro versículo dice: el que no dejare padre, madre, familia, esposo, hijo, no es digno de mí. Dios tiene que ser el primer lugar en tu vida. El Señor te manda en esta mañana. Irrabashuri mikendere meshira makaya. Urramaya kitara mashia. Ha entrado una epidemia, hermanos, en las iglesias. Desde la pandemia en adelante se ha perdido rotundamente. Muchos se han ido al mundo, hermanos. Pero está muy cerca un susto mundial. Está muy cerca algo que juicio de Dios está llegando. Y antes de eso Dios manda que volvamos a Él, a arrepentirnos. Arrepiéntete ya las primeras obras. Muchos están, hermanos, fuera de Dios, pero Dios está llamando. Volveos a mí, dice Dios, y yo me voy a volver a vosotros. Yo me voy a volver a ti. El que a mí viene, yo no lo echo fuera. No desprecia el alma que se vuelve a Dios. En esta mañana estamos hablando a aquellos que han apartado su vida. Pronto, hermanos, pronto, antes de que sea demasiado tarde, vuelve a Dios. Volve a Dios. Él está con los brazos abiertos para recibirte. Él está con los brazos abiertos para darte cobertura celestial. Volve a Dios. Urramashuri mikendere bekitara mahaya. Urrimiri bikendere mekitara mashira makeya. Te damos gloria, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Despedimos a la audiencia en esta mañana. Nosotros nos quedamos un ratito más aquí.